Bienvenidos a un nuevo episodio del Orelleta Podcast. Hoy nos acompaña María Romà, del equipo de La Vidrioteca, un proyecto creativo y sostenible que transforma botellas de vidrio en piezas únicas de diseño, apostando por la artesanía, la economía circular y el respeto por el entorno. Desde Serra, La Vidrioteca ha conseguido unir innovación, sostenibilidad y diseño, convirtiéndose en un ejemplo de cómo es posible emprender con valores y generar un impacto positivo desde lo local. Bienvenida, María. Muchísimas gracias. Encantada de estar aquí. Igualmente, por mi parte. Durante este podcast queremos seguir hablando con personas y con proyectos que han sabido encontrar en Serra un lugar donde crecer y desarrollarse, aportando valor, identidad y futuro. Y La Vidrioteca es uno de estos proyectos. Bien, María, para quien todavía no os conozca, ¿qué es La Vidrioteca y cómo definirías vuestro proyecto? Bueno, pues La Vidrioteca es una empresa de ecodiseño y lo que hacemos es, como bien has dicho, transformamos botellas de vidrio que de otra manera serían descartadas, ¿no? Recicladas en el mejor de los casos, y nosotros les damos una segunda vida, alargamos su vida útil y las transformamos en objetos útiles a su vez y duraderos y a la vez pues creativos y de alta calidad artesanal, ¿no? Entonces pues son vasos, jarras, bandejas, jarrones, objetos de decoración y de menaje de mesas. Muy bien. Y bueno, vuestro trabajo, como bien has dicho, gira un poco a la sostenibilidad, al tema del reciclaje. ¿Cómo surge al final la idea de crear La Vidrioteca y cuáles son los orígenes en sí del proyecto? Claro, es que nace literalmente de ahí, ¿no? De esas ganas de aportar en el sentido de aportar a nivel medioambiental y de, pues eso, dar valor a algo que sería un residuo, ¿no? De no darle otra vida. Entonces, al final nosotros partíamos de ahí y buscamos ideas que se ajustaran a eso, ¿no? No es que trabajáramos el vidrio y luego le hemos dado salida, es que hemos buscado a ver qué se podía ajustar. Y cuando dimos con esta idea nos pareció perfecta a nivel también creativo y buscamos un modelo de negocio que se ajustara a lo que queríamos, también a nivel personal y a muchos niveles. Y esto se adaptaba y entonces decidimos ir hacia allí, ¿no? Y formarnos y ya, bueno, pues todo lo que ha venido después, pero nace realmente del querer aportar en ese sentido, ¿no? Sí. Muy bien. Y bueno, concretamente aquí ya vemos unas cuantas piezas, pero ¿qué productos elaboráis? ¿Qué vendéis? Cuéntanos un poquito. Pues, bueno, nosotros trabajamos, también tenemos tienda online para los particulares, pero trabajamos fundamentalmente, nos dirigimos a profesionales de la restauración, sobre todo, o sector horeca, hoteles, restaurantes, bares. Entonces, pues hay mucho menaje de mesa, como decía, ¿no? Por ejemplo, una bandeja, todo pues con este rollito de la botella, es muy bonito, a mí me encanta. Y mantienen la esencia de dónde vienen, ¿no? Del origen de la pieza. Eso también nos gusta mucho mantenerlo en los diseños y que cuenten esa historia, ¿no? de su vida anterior. Entonces, pues las bandejas, esta es con botella de vino, esta con una botella de un botellín de 1/3 de cerveza, por ejemplo. Sí. Pues jarras, vasos. Bueno, aquí tengo un vasito también. Bueno, la verdad que es increíble lo que hacéis, a mí me encanta. Es innovador realmente, la gente se sorprende, llama mucho la atención y por eso también en estos sectores pues a la gente de los bares, claro, les encanta porque los clientes flipan. Ya, total. Sí. Y bueno, al final me has dicho que un poco el público que vosotros tenéis sobre todo es de cara a profesional y que normalmente también tenéis como la tienda online, pero además, ¿qué canales utilizáis para daros más visibilidad? Sí, a ver, al final nos movemos en redes y bueno, también vamos a un montón de eventos, intentamos darle visibilidad a tope en muchísimos sentidos, ¿no? Porque emprender también es eso, es ir buscando conexiones y sinergias con otros proyectos y eso estamos dándole mucha caña a eso, que es mucho esfuerzo, pero es sembrar también para dar visibilidad al proyecto, también para un futuro. Entonces, bueno, tenemos ese canal digital, ¿no? Por redes y con la web y tal para particulares y luego pues acciones un poco más directas para profesionales también. Y luego también nos dirigimos a, por ejemplo, para regalos corporativos, ¿no? Con profesionales para que quieran hacer regalos de empresa también, pues muy, muy top y muy personalizados, ponemos el logo y lo que haga falta, ¿no? Y nada, el tema es que hemos empezado, llevamos un año, tenemos varios canales de venta que hemos apostado un poco por tantear y la verdad que está moviéndose la cosa está funcionando, muy ¿no? bien por mucho. Ahora estamos en plan de a ver cómo enfocamos bien las energías,
porque, bueno, es una buena noticia, ¿no? Total. Que tiene potencial en varios canales, pero tenemos que ir también Viendo poco a poco, dosificando. exacto. Claro, pero no, súper contentos en ese sentido. Muy bien. Y bueno, como has dicho, al final emprender tampoco es fácil y menos al final con un proyecto pues tan artesanal y tan especializado. ¿Qué os motivó a dar el paso y apostar 100% por este modelo de negocio? Aunque ya me has comentado un poquito que era un poco como lo que sentíais, ¿no? Sí, a ver, al final ha sido una circunstancia también de vida personal, de los dos también. Yo tenía otro emprendimiento antes, otro proyecto con el que aprendí un montón. David, bueno, he hablado en plural muchas veces, nos hemos dicho que David es la otra mitad de la biblioteca, que además es mi pareja. Y cuando él también se lanzó, le entró así el gusanillo, se contagió con el virus del emprendimiento, fue cuando empezamos a valorar algo así de meternos los dos a tope, Y a estar ahí los dos apostar súper tanto, concienciados sobre eso. claro, porque es muy sacrificado y muy arriesgado también un poco lo que hicimos, Sí. de decir, ale, pues a tope con el cambio de vida, hubo también otras circunstancias vitales que hicieron que fuera un poco un salto. Y lo sigue siendo, porque esto no es fácil. Va poco a poco, pero ¿no? sí. Pero bueno, eso, al final entre los dos decidimos que también si emprendes y quieres apostar y crees en el proyecto, tienes que ir también a tope. Sí. Y dijimos, bueno, lo apostamos todo con la cuerda hasta donde nos dé y a ver qué tal. Claro. Y Os estamos quedáis viendo con la sensación de que habéis podido hacerlo, de que Claro. realmente habéis... Al final, ahora que llevamos un año, digamos que estamos súper satisfechos de que hemos validado que lo que pensábamos que tenía potencial, efectivamente lo tiene. Aún estamos lejos de estar donde queremos estar, ¿no? O los objetivos de un mundo ideal, pero sabemos hacia dónde y estamos cumpliendo los objetivos que vamos planificando. Entonces, muy bien. Poco a poco, muy bien, Sí, total. no podemos pedir más. Y bueno, habéis decidido desarrollar vuestro proyecto aquí en Serra. ¿Qué os ofrece Serra como municipio para poder llevar a cabo todo esto? Bueno, la elección de Serra al final ha sido muy personal, como decía, ¿no? O sea, hemos elegido un sitio donde queríamos vivir más a nivel personal y luego ver cómo montar ahí el proyecto y cómo armar las piezas del puzzle, ¿no? Porque nosotros no vivíamos en el extranjero, además, bueno, en Francia, hemos estado muchos años allí, entonces teníamos como muchas opciones para elegir, somos de la comunidad y eso, pero teníamos muchas opciones y nunca habíamos vivido tampoco en Serra ni nada. Pero al final lo elegimos porque nos gusta mucho, es un pueblo pequeñito, es naturaleza pura, o sea, eso es yo creo lo más... Y luego también midiendo distancias de un poco de cerca de amigos, de familia, tal, un poco ahí haciendo el esqueleto para coincidir y estar a gusto al 100%, ¿no? Sí. Al final, pum, pues tocó Serra, pues ale, para adelante. Vinimos también algunos días para ver, ¿no? validar la cosa a nivel también de feeling y eso. Y la verdad que súper contentos. Muy bien. Y bueno, al final en este tipo también de proyectos es bastante fundamental un poco el entorno y en este caso como el apoyo local. ¿Cómo ha sido la acogida por parte de la gente de Serra? Pues en general súper bien. Claro, ya nos conoce mucha gente porque, claro, lo que yo digo siempre, si te conocen en los bares, ya lo conoces a todo el pueblo enseguida y nuestro negocio se basa en la colaboración con los bares. Y en ese sentido la acogida en todos los bares y restaurantes del pueblo ha sido también maravillosa. Y nada, claro, eso nos ha hecho conectar súper bien con la gente de aquí y que ya nos conocen como los de las botellas y nada, y súper bien, a la gente le flipa el proyecto. También hemos hecho talleres en el cole, hemos hecho algún taller con los nanos y tal. Sí. Los niños, cuando ponemos algún puestecito o algo que aparece algo de la biblioteca, yo he visto a niños de la clase de mis hijas que se ponen a explicar el proyecto a sus padres y digo, jolín, qué bien lo explican, porque les ha interesado. Sí, la verdad es que es eso, es un proyecto como muy curioso, sí. Es muy bonito. Y bueno, al final, ¿de qué manera también colabora pues, el vecindario en vuestro proyecto? Bueno, sobre todo los bares es fundamentalmente. Luego mucha gente quiere y también hay vecinos que nos han traído su botella. Para eso no lo hacemos a lo mejor a cualquiera o no lo promovemos a tope porque tiene también un trabajo extra y logística, pero a nivel del pueblo la gente que ha dicho, oye, tengo esta botella, ¿me puedes hacer un jarrón o una bandeja o tal? Eso es muy guay, claro, te vienen al taller mismo, lo haces, solo por ese aspecto humano es súper satisfactorio también para nosotros, entonces eso es muy guay, la gente les encanta, sí. Bueno, y mirando un poco al presente, ahora mismo, ¿en qué punto se encuentra la biblioteca? Sí. ¿Y cuáles son vuestros principales retos ahora mismo?
Pues ahora hemos pasado este primer año, como te decía, ¿no? Validando que va para adelante. Ahora ya vamos a enfocar, llevamos todo el mes de enero ahí de reuniones, mi socio y yo, y viendo a ver muy bien cómo dirigir la energía, porque, claro, hay mucha historia. Y también uno de los canales que queremos desarrollar más este año, que empezamos el año pasado, a final de año, y funcionó muy bien también, por suerte o por desgracia, son los talleres. Eso estamos queriendo, porque además nos ha encantado hacer talleres de te fabricas tu propio Sí. vaso, ¿no? Con técnicas diferentes a las que usamos nosotros a diario, ¿no? Con cosas, con dispositivos más manuales y tal, y la gente a partir de una botella pues se va a casa con su Se va vaso hecho sí, con sus propias manos. Entonces ahí el retorno de la gente es una es muy positivo, maravilla, ¿no? sí, lo pasamos muy bien. Es un rollo muy guay y también nos permite transmitir mucho también nuestro mensaje, ¿no? Porque nosotros, yo también lo digo esto siempre, no solo vendemos objetos, ¿no? Nosotros también queremos con eso transmitir este mensaje de que tiene más sentido reutilizar lo que ya tenemos que generar recursos nuevos, consumir mucha más energía, todo esto que mucha gente pues piensa que el reciclaje es como la solución y no un último recurso, pero que puedes hacer muchas otras cosas antes. Entonces todo esto lo transmitimos mucho en los talleres y la gente también valora muchísimo cuando te has lijado el vaso tú, Sí. que han pasado Lo todo el taller juega más y tiene más sentido, ¿no? De conciencia. ahí es cuando me dice mucha gente, pues ostras, pues ahora entiendo, ¿sabes? O me dicen, vale, pero prefiero los hechos y ahora te los compro porque ahora veo Porque la ahora faena sé que lo que tiene. total. Claro, entonces ahí mola mucho también el feedback de la gente. Muy bien. Y bueno, me has comentado un poco que de cara a al proyecto un poco futuro o los sueños un poco que tenéis para la biblioteca, ¿qué os gustaría? ¿Os imagináis creciendo muchísimo? Pero entiendo que también siempre al final manteniendo como ese toque artesanal, ¿no? Que os define. Exactamente, sí, o sea, nosotros queremos crecer hasta llegar a los objetivos que nos permiten vivir bien, tener tiempo para vivir, emprendiendo pues es un Más sueño, complicado. claro, pero bueno, da igual al final, que nos permitan encontrar un equilibrio, nos gustaría crecer, nos gustaría también generar empleo y pues eso, encontrar ese equilibrio de una empresa que ruede y tal, pero muy conscientes de que no queremos crecer desproporcionadamente, que si por facturar el doble tengo que tener el triple de problemas y de dolores de cabeza, prefiero quedarme seguramente como estoy, ¿no? Entonces, todavía no sabemos exactamente el punto y estamos preparados para crecer, tenemos ahí todo el arsenal preparado, todos los números, pero conscientes de que no queremos que sea una cosa, queremos vivir. Totalmente. Sí, queréis que vaya escalando poco a poco la situación y que no de repente, ¿no? Y encontraros un poco la situación. Claro, sí. Muy bien. Y disfrutar, seguir disfrutando y seguir ofreciendo algo que no deje de ser artesanal, como tú decías, es que sí, tal cual. Y bueno, ya que estamos aquí, ¿qué mensaje te gustaría lanzar a aquellas personas que están intentando emprender desde valores como la sostenibilidad, el respeto por el entorno y demás? Sí, a ver, hoy en día yo creo que cada vez la gente es más consciente de que no es ni una preferencia ni una moda, es que es real, que es una necesidad que tenemos que emprender desde ahí. Lo que pasa es que los modelos de negocio todavía no se arman desde ahí y el sistema no te permite funcionar con esos valores y entrar en un mercado que no funciona así es muy difícil, pero todo está cambiando y está cambiando gracias a los proyectos que aportan empiezan, ahí, ¿no? también, claro. Y cada vez hay también más ayuda y más acompañamiento y mucha asociación y mucha cooperativa y mucho organismo, que es gente que tiene esta visión y se unen por esto del triple balance, ¿no? Que no importa solo la economía, es también la sociedad y el medio ambiente, y necesitas los tres, necesitas también el factor económico, pero no puede ser el centro como lo ha estado siendo hasta ahora en todos los modelos y sistemas, ¿no? De la sociedad en la que vivimos. Pero cada vez hay más cambio hacia ahí y poco a poco vamos descubriendo un mogollón de proyectos que ya nacen desde ahí. Así que nada, que se animen, que hay redes de ayuda, mogollón, que nos preguntamos entre nosotros. Yo el otro día que estuve en una mesa redonda que me llamaron para hablar de emprendimiento rural y no sé qué, estaba sentada con una persona a la que yo, desde Francia, sin haber hecho un vaso aún, pero con la idea del proyecto, yo le contacté porque me molaba su proyecto, que no tiene nada que ver con lo que el hacéis vidrio, vosotros. con tal, y le llamé para pedirle como un poco su visión y tal, y
Y desde entonces ya pues te unes, al Ujú. final ahora se están creando sinergias entre los dos proyectos, ahora que se van a hacer ahora el año que viene, él te conecta con otra persona, Claro. es todo rueda muy guay porque el Os apoyáis propósito es entre el mismo. vosotros, exacto. Claro, Ujú. entonces que no tenga miedo la gente de emprender porque al final es moverlo y te vas encontrando con gente que está en el mismo Total. rollo. Y bueno, por ir terminando, ¿cómo es para vosotros vivir y trabajar en Serra? Y bueno, ¿es un municipio que recomendaríais tanto para emprender como para vivir? Sí, a ver, bueno, depende de mil factores, ¿no? Claro, pero hoy en día si tu negocio puede funcionar un poco, hoy en día hay muchos negocios que pueden funcionar en cualquier sitio con los Sí. medios digitales que tenemos, entonces eso también hay que optimizarlo. O sea, si les das uso a los medios que tenemos para llevar tu proyecto a cualquier sitio o Ujú. a donde tú quieras, pues puedes funcionar en cualquier sitio. Nosotros en Serra, de lo que sí dependemos y sabíamos que queríamos hacer funcionar el proyecto también desde ahí, teniendo eso ya mirado desde la base, era el sistema de recogida de botellas con los bares y tal, que al final por bares en España no será, ¿sabes? Pero bueno, Totalmente. también tienes que encontrar gente que esté abierta a colaborar, que les Sí. mole el rollito, ¿sabes? Que veas que es. Que también es como que conectan contigo, ¿no? De Claro, alguna claro, eso manera. es importantísimo. O sea, yo cuando he ido a algún bar, me ha pasado, ¿eh? No diré dónde, pero me ha pasado de ir a un bar y comentarles el proyecto y que lo primero que te digan es: "¿Y yo qué saco de esto?". Ya. O, ¿sabes? Que dices: "No pasa nada, tienes derecho a pensarlo", ¿no? Pero ya ves que a lo mejor desde ahí la colaboración no fluye igual, No. ¿no? Y bueno, pues aquí sí que hemos encontrado eso y nada, todo rueda, pero al final eso, emprender es un poco también saber llevar tu proyecto fuera porque hoy en día no puedes depender tampoco Tal cual. de nada. Bueno, María, de la Vidrioteca, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en la Orelleta Podcast. A vosotras. Ha sido un placer conoceros un poquito más y descubrir un proyecto que demuestra que desde lo local también se puede crear un futuro más sostenible. Desde luego Muchísimas que sí. gracias. Gracias a ti.